Hola, ¿qué tal? Yo soy Prisi, soy médico residente del primer año de medicina de familia en atención primaria de la comunidad de Castilla y León. Esta es una presentación que preparé junto a mi tutora, que es la doctora Carmen Tavera. Se titula Tabaquismo y bueno, previamente la habíamos ya expuesto ante los que conforman mi centro de salud, que es en Medina del Campo Urbano. El contenido de esta sesión clínica se basa en comentar brevemente una problemática acerca de este trastorno, en qué consiste el diagnóstico, el abordaje del paciente fumador. Comentaré un caso de una paciente y cuáles son los criterios de derivación a la unidad especializada del tabaquismo. Ok, como bien todos sabemos, el tabaquismo es un trastorno que lamentablemente se encuentra trivializado dentro de la población general, pero estadísticamente es una patología que constituye la primera causa de muerte prevenible en los países desarrollados, siendo España con uno de los mayores tasas de prevalencia de un 27.1% en comparación a otros países europeos. A su vez, tiene la mayor tasa de años de vida perdidos de forma prematura. Lidera también la prevalencia de factores que como primera causa de discapacidad por trastornos crónicos como las vasculopatías. En general, es una problemática que lamentablemente se encuentra entre los índices estadísticos más altos. Ahora, plan de acción. Es un trastorno adictivo crónico en el que la recaída forma parte del proceso para dejar de fumar. Y esto que hago hincapié es muy importante porque, como más adelante explicaré, en el diagnóstico muchos de los pacientes vuelven a recaer, pero esto no significa de que no va a sanarse, como todos los pacientes o como cualquier otra patología. Recaer es parte del proceso el cual se concluye a la deshabituación tabáquica y esa fase de la recaída le aproxima a lo que es lograr el objetivo y es dejar el tabaquismo. En fin, es una patología que tiene una alta morbimortalidad, que está ligada a diversas afectaciones y que, bueno, es importante señalar a todos los pacientes que dejar el tabaquismo disminuye este porcentaje de morbimortalidad y este riesgo de afecciones a las cuales vincula el consumo y la tendencia a tener patologías que disminuye este riesgo y eso es muy importante que entienda el paciente para formar parte de motivación de dejar de fumar. Y bueno, muchas de las veces en las consultas de atención primaria, lamentablemente no contamos con el tiempo disponible para ejecutar un plan de acción eh, muy diverso como es el que necesita el tabaquismo, pero se ha demostrado que intervenciones breves que tienen una duración de aproximadamente 5 minutos consiguen estadísticamente demostrado una disminución del consumo de tabaco de alrededor del 2.5%. Entonces, en conclusión, lo que quiero decir con todo esto es que es un problema de muy alto impacto y que nosotros como sanitarios de atención primaria necesitamos ayudar a los pacientes. Ahora bien, que es muy difícil, pero que entre estrategias tan pequeñas podemos llegar a conseguir resultados. ¿Ok? El diagnóstico, bueno, pues es muy fácil preguntar al paciente si fuma o no fuma. Ahora, lo que es más difícil es abordarlo en qué fase del uso está. Tenemos una clasificación meramente académica, pero que nos ayuda a formar parte del abordaje diagnóstico terapéutico, que las voy a ir desglosando a continuación.
Ok, si el paciente nos dice que sí fuma, la siguiente pregunta es, ¿desea intentar dejar de fumar? Eh, y a partir de ahí nos desglosamos. Previamente me olvidé de algo. Si un paciente te dice que no y estás valorando una consulta a un paciente pluripatológico, no está de más felicitarle. Bueno, de felicitarle porque prácticamente dentro de todos los factores de riesgo, este es el que lamentablemente es más difícil abarcarlo y felicitarlo está siempre a bien decirlo para que eh, ya a partir de los 21 años es difícil que un paciente consuma o inicie una adicción, pero muchas de las veces puede pasar. Entonces, felicitar a un paciente nunca está de más. Ahora, si te dice que él no desea intentar dejar de fumar, está ante una fase de precontemplación. Esto quiere decir, como les mencioné, estos son términos meramente académicos, pero que nos sirven para eh, abordar una estrategia diagnóstico-terapéutica. En fin, si está en una fase de precontemplación, no quiere decir que nunca va a dejar de desear intentar dejar de fumar, o sea, que nunca va a dejar de fumar. Generalmente estos pacientes a los cuales se le aborda inicialmente la fase de precontemplación tiene un periodo de entre 6 meses a un año valorarse, dejar intentar de fumar. Entonces, si nosotros dejamos registrado en la historia clínica esta fase, sería conveniente que alrededor de un año volvamos a insistir con esta pregunta. Ok, si el paciente te dice que sí, la siguiente pregunta es, ¿en el próximo mes usted desea intentar dejar de fumar? Si te dice que no, estamos ante una fase de contemplación. Es aquel paciente que entre sus ideas está a dejar de fumar, pero que no tiene a bien establecido los pro y los contra de qué es, en qué consiste este proceso y cómo lo podemos ayudar. Entonces, en estos pacientes que están muy cerca y es en menos de 6 meses, que muy probablemente logren tomar esa decisión, hay que dejarlo sentado en la historia clínica, obviamente volverles a preguntar en un periodo de tiempo no mayor a este lapso y siempre motivarlo con los pro y los contra, que muchas de las comunidades tienen planes de estrategia terapéutica, pero es muy fácil coger una hoja y decirle al paciente, hago una lista de cuáles son los motivos por los que usted desea dejar de fumar y por los que no, pónganlo en la refrigeradora y que esto es una tarea tan simple, pero que les ayuda bastante. Ok, si el paciente te dice que sí está con deseo de intentar dejar de fumar dentro del primer mes, este es un paciente que ha entrado en la fase de preparación y en los cuales, a pesar de que ya hemos, el simple hecho de comenzar a hacer estas preguntas es un plan de acción, es en estos en los cuales vamos a ejecutar un plan de acción como abordaje terapéutico. El plan de acción es aquel paciente que ha ingresado ya en el manejo de la estrategia terapéutica y el de mantenimiento es aquel que ya lleva por lo menos 6 meses sin dejar de fumar, que ha dejado de fumar en 6 meses, un periodo de 6 meses. La persona es fumadora es aquel que ya lleva de entre 6 meses a un año sin fumar y recaídas. La fase de mantenimiento es muy importante porque en la fase de mantenimiento se pueden dar dos comportamientos. Uno que es la recaída y otro que pase a ser la persona exfumadora. O sea, contextos totalmente diferentes, con trascendencias de diferente impacto, obviamente, pero que es importante reconocer esta fase, esta de X es importante reconocer, porque es en estos pacientes en los cuales hay que continuar el seguimiento para evitar las recaídas. Y como dije al inicio de la presentación, las recaídas forman parte del proceso de eh, dejar de fumar, porque el paciente puede iniciar nuevamente una fase de preparación, una fase de precontemplación o una fase de contemplación. Y es importante decirle al paciente que en las recaídas nos está acercando cada vez más al hecho de conseguir el objetivo. Entonces, no hay que recriminar, no hay que reprochar sus actos, solamente hay que
comunicarle esto, que estamos cerca del proceso y que siempre nuestra ayuda como abordaje médico, psicológico y terapéutico está a disposición para que él tome una decisión de cuándo lo desea intentar nuevamente. Y estos pacientes generalmente en la fase de preparación para iniciar nuevamente un manejo es importante dejar un periodo de un mes para que se valoren bien una decisión. Entre un mes, porque suele ser que si lo hacemos menos de un mes, estos pacientes puede que tengan mayor riesgo de recaída. Ok, como lo mencioné un principio, también la consulta de atención primaria no nos permite realizar por el tiempo que conlleva una estrategia completa, pero como les dije, estrategias muy breves de 5 minutos nos permiten generar cierto impacto. ¿Y cuál es esta estrategia que eh, viene reglada en una mnemotecnia que es de las 5 AES y prácticamente consiste en las preguntas que les he mencionado previamente? Averiguar si el paciente fuma o no fuma, apreciar cuál es la perspectiva con la cual ese paciente ve la idea de dejar de fumar, que si es un paciente que prácticamente está o no con un deseo de hacerlo, aconsejar, y dentro de aconsejar está felicitar, como les mencioné, a aquel paciente que no desea intentar dejar de fumar, eh, dar una lista de motivos em, que te intuyan a dejar de fumar, lo que les mencioné de la hojita en la refrigeradora, ayudar siempre, recordarle al paciente que estamos ahí para ayudar a tomar esta decisión y para ayudarles en el proceso que no es fácil y acordar pactos. Esta es la estrategia de las 5 AES, que es muy práctica. Ok, dentro del diagnóstico también tenemos otras situaciones para las cuales es importante, sí, ya irlas poco a poco estableciendo dentro de las subsecuentes visitas del paciente, como por ejemplo determinar el número de paquete año, que es el índice que generalmente nosotros como profesionales de salud utilizamos, no tanto para ver la gravedad del consumo, sino para ver el pronóstico del riesgo de complicaciones de estos pacientes, como pues está bien sabido que pacientes con un IPA mayor a 20, mayor a 30, tienen mucho riesgo tanto de desarrollar EPOC como neoplasias pulmonares. Aquel paciente que se encuentra en un índice leve es el paciente que tiene mayor dificultad para dejar de fumar, ¿ya? Aunque sea muy leve, es importante reconocerlo que tiene cierto grado de dificultad. De 5 a 15 grado moderado, de 16 a 25 grado severo y muy severo a partir de 25. Existe otra forma de estratificar el diagnóstico del tabaquismo, que es mediante la cuantificación del monóxido de carbono en aire expirado, pero que bueno, tiene su correlativo con leve, menos de 15 partículas por ppm, es algo de las partículas, pero no me recuerdo muy bien, perdón. Ya esta exposición la preparé hace un mes. De 15 a 20, moderado, de 21 a 30, severo, y más de 30, muy severo. Ok, prácticamente esto no lo contamos en las consultas de atención primaria, o de momento nosotros no las tenemos, pero yo estuve indagando y generalmente no es algo con lo que se suele contar dentro de las consultas de atención primaria, pero no tiene impacto en lo que es el abordaje del paciente. En cuanto al diagnóstico, gratificar por un método más cuantitativo que con algo más relativo, que es el IPA, no tiene diferencia significativa. Lo que sí, una vez mi tutora me comentó que ella en una consulta durante su residencia tenía un paciente que negaba el consumo, y en la consulta de su tutor a su vez habían hecho una prueba de monóxido de carbono y había salido positiva para un paciente que lo negaba. Que esa no es la finalidad de esta prueba, que prácticamente es algo que se utiliza meramente con fines estadísticos.
En fin. Otro de lo que sí necesitamos registrar, otra de las cosas, es el grado de dependencia física a través del test de Fagerström. Ok, el test de Fagerström basa en 6 preguntas que son muy fáciles. Al menos nosotros en la comunidad de Castilla y León contamos con una estrategia que simplemente la imprimimos y podemos irle dando hojas al paciente o inclusive hay una presentación en PDF para pacientes y que bueno, que en varias comunidades o en otros lugares manejan igualmente documentos, porque como les dije, el tiempo no es muy práctico y lo que sí sería práctico sería imprimir este documento e irle entregando eh, paulatinamente un cierto número de hojas. Entonces, el test de Fagerström, al menos en la comunidad de Castilla y León, incluyen las 8 primeras hojas que podríamos entregarle al paciente, que son hojas muy prácticas acerca de el impacto del consumo del tabaco y incluye uno de estos cuestionarios, a igual que el grado de motivación que prácticamente nosotros le podríamos dar al paciente para que nos ayude a llenarlo en su casa y al regresar a la consulta dejaríamos registrados estos datos en historia clínica. Preguntas son muy fáciles y muy entendibles y hay dos que son importantes y son prácticamente como los criterios mayores acerca del tabaquismo y el grado de dependencia física. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo? Y si al menos pasan menos de 5 minutos, es muy alto grado de dependencia que equivale a 3 puntos. Si pasan más de 60 minutos, es un grado de dependencia mucho menor y cualifica para 0 puntos. ¿Y cuántos cigarrillos fuma al día? También es una de las preguntas más importantes. Si fuma 10 o menos es 0, pero si fuma más de 30 es 3. Estas dos preguntas he hecho hincapié porque forman parte del test de Fagerström modificado, que son prácticamente las dos preguntas sobre 6. Ya tenemos una dependencia baja de 0 a 2, de moderada de 3 a 4 y alta de 5 a 6. Les menciono esta porque como son solamente dos preguntas, a veces no le damos material al paciente, no queremos comprometer que un acto como es de responsabilidad evite que el paciente no regrese a la consulta, entonces he hecho hincapié en este test modificado por eso. Pero si no, y hay colaboración de los pacientes que muchas de las veces sí colaboran cuando desean dejar de fumar, colaboran en cuanto a este tipo de test, que yo sí lo he visto en la consulta, y se les entrega el material y nada, que a la siguiente consulta pactada, ellos regresan con el documento leído, trabajado, más o menos familiarizado y sí con estas preguntas contestadas. Entonces, que no es muy difícil y podemos identificar la dependencia baja con el test de Fagerström de las 6 preguntas de 0 a 3, moderada de 4 a 7 y alta más de 7. Y por último, algo que también necesitamos registrar es el grado de motivación del paciente por dejar de fumar, que es de 0, que no tiene mucho grado de dejar de fumar, y de 10, que está muy presto a realizarlo. El abordaje del paciente fumador incluye una intervención cognitivo-conductual, que muchas de las veces es parte de un abordaje psicológico, con consejos, razones y explicar el motivo por qué es importante hacerlo. El tratamiento farmacológico, desde el que nos vamos a enfocar en esta presentación, y el seguimiento para evitar el síndrome de abstinencia nicotínico, que prácticamente este es el problema que muchas de las veces nos hace que los pacientes recaigan. Ok, la terapia sustitutiva con nicotina es uno de los tratamientos que en España, bueno, de momento contamos con 3 presentaciones, pero existen en otros países otras presentaciones como los pulverizadores
aparte de los chicles, aparte de las pastillas masticables, en fin, que existen muchas presentaciones, pero yo les voy a comunicar lo que tenemos, al menos en mi comunidad. La terapia sustitutiva no necesita ajuste de dosis, es una dosis que nosotros generalmente pautamos, explicamos al paciente cómo se la maneja y no necesita ni incrementos, pero sí disminuir la dosis. Y existe una equivalencia relativa de cuántos cigarrillos fuma y de cuánto es la dosis que debemos pautar. Ahora, la duración de la terapia sustitutiva con nicotina no tiene que ser ni más de 6 meses ni menos de 3 meses. Una duración de 3 meses o menos, bueno, sería óptimo. Pero si el paciente presenta síndromes de abstinencia nicotínico, entre estos 3 meses sería valorar una duración superior, que es un máximo de 6 meses, pero no superar a esta, porque si se llegase a superar a esto, estaríamos haciendo que el paciente no cambie su adicción de el cigarrillo por estos mecanismos de terapia sustitutiva, o sea que en fin seguirá siendo adicto a la nicotina y eso no tiene ninguna significancia clínica. Entonces, si esto no se logra, lo mejor es recomendar al paciente que lo deje, porque no se ha cumplido con el efecto. ¿Qué más tenemos para las indicaciones? Ok, todo esto que he estado hablando sobre el abordaje del tabaquismo son estudios que yo he revisado en pacientes adultos, en pacientes patológicos, en pacientes que no incluyen ni embarazadas ni pacientes adolescentes, ya porque todos estos tratamientos no han incluido estos grupos, principalmente a los adolescentes. Los adolescentes son un grupo que lamentablemente dentro de los ensayos clínicos se ha demostrado que tienen muchas recaídas. Entonces, abandonos de en las fases de los ensayos clínicos ha hecho que no generen un impacto estadístico o que a su vez estos datos no sean relevantes. Entonces, en estos pacientes no hay ni datos estadísticos con relevancia clínica y a su vez no hay estudios de la significancia acerca de los efectos adversos de esos tratamientos. Entonces, estos grupos no se incluyen en este abordaje. Y para ellos queda limitado el abordaje psicológico. Fumadores de más de 10 cigarrillos al día, previamente era más de 20 cigarrillos al día, pero fumadores de más de 10 cigarrillos ya son indicativos para usar esta terapia sustitutiva con nicotina. Fumadores de menos de 10 cigarrillos, bueno, en estos tampoco se ha demostrado impacto, así que no incluyen dentro de las medidas para usarse la terapia sustitutiva con nicotina. Antecedentes de recaídas, aquel paciente que tuvo ya un inicio de deshabituación tabáquica y lamentablemente concluyó en una recaída, sería conveniente utilizar 2 terapias sustitutivas con nicotinas aparte del medicamento de base, que podría ser, por ejemplo, un parche o como tratamiento de base y los chicles para las situaciones agudas del deseo eh, con las que contamos aquí. Las contraindicaciones, como cualquier otra presentación farmacológica, hipersensibilidad, fumadores ocasionales o no fumadores, o fumadores ocasionales e incluyen los fumadores de menos de 10 cigarrillos al día. Como les dije, no hay impacto estadístico en resultados en este grupo. Enfermedades cardiovasculares, metabólica o úlcera péptica activa, en fin. Enfermedades que necesitan controles terapéuticos estrictos, en estas es ideal no realizar. Y complicaciones específicas, contraindicaciones específicas como por ejemplo los chicles para aquellos pacientes que presenten el antecedente de patología en articulación temporomandibular o parches que obviamente con lo relacionado a su uso, que tengan alguna dermopatía o una infección local, no está indicado.
Ok, como les mencioné, existen múltiples dispensadores de la terapia sustitutiva, pero con la que contamos en España son los parches transdérmicos, los chicles y los comprimidos para chupar. Lo importante en estos pacientes es señalarles el objetivo es sustituir la nicotina por eh, el consumo del tabaco, que contiene una dosis de nicotina, que un cigarrillo equivale a 1 miligramo prácticamente, y de ahí, del el número de cigarrillos consumidos, partimos a cuánto le tenemos que sustituir en estos dispensadores. Y que estos dispensadores tienen como objetivo evitar poco a poco el consumo del cigarrillo y que posteriormente esto se vaya igualmente deshabituando, la terapia sustitutiva, para que no sienta la misma satisfacción que con los cigarrillos. Ahora bien, existen dos problemas, o que el paciente consuma mucho o que el paciente no sepa usarlo. Entonces, explicarles el objetivo, explicarles el uso correcto de estos dispensadores y el seguimiento para detectar estos problemas. Los parches transdérmicos, tenemos una presentación que consiste en un parche al día o un parche a las 16 horas. La decisión de tomar cuál de las dos presentaciones usar depende de el test de Fagerström que les mencioné a un principio. Por ejemplo, si nos presentamos en un paciente que tiene un deseo de fumar en menos de 1 hora desde levantarse y su primer cigarrillo, estos pacientes generalmente tienen un deseo, una dependencia física muy alta, entonces en estos preferimos los parches de 24 horas y aquellos pacientes que se encuentren en uno de los grados menores, que pasen más de 1 hora, 2 horas sin fumar su primer cigarrillo desde que se levanta, podrían usarse los parches de 16 horas. Los parches de 24 horas los usamos por la mañana, por la noche y los cambiamos al siguiente día. Y los parches de 16 horas los usamos desde la mañana y los cambiamos, los quitamos antes de ir a descansar. Entonces, como les mencioné, el test de Fagerström, más de 5, que es una dependencia física alta, equivale a que el paciente te diga que consume más de 20 cigarrillos al día. Y de acuerdo a esto, vamos administrando la dosis. De 3 a 4 semanas, 21 miligramos. Las siguientes 3 a 4 semanas, de 14 a 21 miligramos. Y subsecuentemente, las últimas 3 a 4 semanas, disminuimos a 7 a 14 miligramos. Pero tenemos un paciente con menos de 20 cigarrillos al día, un grado de dependencia física menor de 5, o sea, moderado. Las primeras 3 o 4 semanas podemos empezar con los 14 miligramos o 21 miligramos y así subsecuentemente ir bajando hasta suspender. El objetivo es, como les dije, eh, sustituir el consumo del tabaco por el cigarrillo y finalmente suspender también estos dispensadores, ¿ya? Porque nuestros pacientes no se van a quedar con esto. Los parches de 16 horas, 8 semanas con 15 miligramos y 4 semanas con 10 miligramos. Y lo que ustedes pueden ver prácticamente es que en las dos presentaciones, en los 3 grados, lo que hacemos es generalmente un consumo de 3 meses, ¿ya? Los chicles, tenemos según la dependencia, igualmente, si es alta, de 4 miligramos y si es baja, de 2 miligramos. Y bueno, las pautas de dosificación que generalmente, esta es la dosis de la presentación que deberíamos usar según el grado de dependencia, pero las pautas serían que se consuma un chicle por cada hora y especificar al paciente que no se tiene que pasar de más de 25 chicles si la presentación es de 2 miligramos al día o no más de 15 chicles si la presentación es de 4. Y a su vez reducir gradualmente hasta que se logre suspender y quede entre 1 a 2 unidades al día. Los comprimidos para chupar tienen presentaciones similares a lo de los chicles y la dosis de la pauta
Lo otro que tenemos que explicar a nuestros pacientes es cómo usar los parches, cómo usar estas presentaciones. Los parches en general, como cualquier otro medicamento, no aplicar en zonas que tengan signos clínicos de infección, zonas rojas, zonas calientes, zonas que tengan fragilidad. Tiene que ser algo limpio, que esté seco y sin pelo. Generalmente se evita las partes en las cuales la ropa hace fricción. Recomendamos la parte superior como la espalda, el pecho. Evitamos la parte de los glúteos, de la cadera, porque en esas partes hay más fricción en el caso de los hombres al momento de sacarse o ponerse la ropa, los pantalones, en fin. La zona de aplicación tiene que variar como es similar en otros medicamentos para que la zona que ya está impregnada de ese medicamento, eh, si utilizamos otra, esa nos va a favorecer la absorción. Y tenemos los chicles. Ok, los chicles y los comprimidos necesitan que el paciente entienda muy bien de qué va el uso de estas presentaciones. Ok, el chicle en el caso de masticarlo, tenemos que mascar hasta que sintamos el sabor, hasta que el paciente perciba el sabor. Una vez que ya perciba el máximo de intensidad del sabor del chicle, es el momento en el cual el paciente tiene que dejar el comprimido esta presentación entre la encía y el carrillo y dejarlo a que se absorba paulatinamente. Luego, si ha disminuido el sabor, volverá a masticarlo. No es algo que lo permanecerá masticando continuamente, ¿no? Tiene que dejarlo ahí reposar cuando ya consiguió la dosis, la intensidad máxima del sabor, y luego volverlo a masticar si está disminuido. Igualmente, los comprimidos deben chuparse hasta que su sabor se haga intenso, perdón. Se coloca igualmente dentro del carrillo, entre la encía y la pared bucal, y si disminuye el sabor, lo volvemos nuevamente a chupar. Ok, ¿cuáles son los efectos adversos? Entre los parches, la irritación de la piel, dolor de cabeza o dificultad para conciliar el sueño. Algo grave que puede pasar, pero poco frecuente, arritmias, hipertensión, prácticamente algo cardiovascular. Entonces, en estos pacientes los evitamos. Chicles y comprimidos, comparten efectos adversos muy frecuentes, mareos, dolor de cabeza, náuseas, flatulencias, hipo, gastritis, estomatitis, boca seca, muchas reacciones adversas en cuanto al tracto digestivo porque los pacientes no suelen hacer una buena coordinación entre la dosis y el uso. Entonces, no se puede abusar de los comprimidos, no se puede abusar de los chicles porque generarán reacciones adversas. Locales, irritación, hipersalivación, úlceras y graves por pasarse de dosis, alteraciones en la frecuencia cardíaca, palpitaciones y sobredosis. O sea que no es nada simple. Ok, ¿con qué interactúan? En los parches no se ha demostrado interacciones medicamentosas, pero con los chicles y los comprimidos sí. Estos no se tienen que usar simultáneamente con bebidas ácidas, café, refrescos, ni 15 minutos antes ni 15 minutos después de esto. Finalmente, usar el parche. Si se te ha olvidado una dosis, colocártelo tan pronto como se te recuerde y después continuar con la pauta anterior. No se puede usar dos parches al mismo tiempo. Y en los comprimidos y los chicles, si se te ha olvidado una dosis, tomarlo en cuanto lo recuerdes, pero no se puede usar dos dosis al mismo tiempo. Tratamiento farmacológico no nicotínico, bueno, de momento existe una cierta trascendencia en los pacientes acerca de la nueva financiación que tiene el Ministerio de Sanidad con respecto al Todacital. Pero previamente existía el antecedente del Champix, que muchos pacientes lo habían probado, que había ayudado a muchos pacientes, pero lamentablemente el Champix, en su composición se encontró nitrosaminas, que son unos ciertos compuestos
que aunque no demostraron impacto en cuanto al desarrollo de neoplasias, está bien sabido que esto las favorece. Entonces, lo que muy bien hizo el Estado fue en el año 2021 retirarlos y prácticamente, ¿por qué les comento esto? Porque de momento el bupropión, que es otro de los medicamentos que también está financiado, eh, lamentablemente se desabasteció mientras el Champix tuvo que suplir esta retirada del mercado y bueno, de momento hasta el mes de abril, que hasta el momento de grabar esta presentación, yo tengo bien sabido de que se ha desabastecido y probablemente para esas fechas ya se restablezca. Porque la otra medicación que está ahorita en el boom de los españoles, el Todacitán, porque tiene una duración de 25 días, de un mes, que les ha llamado mucho la atención, lamentablemente, aunque no es un medicamento nuevo, porque se lo ha venido usando en otros países europeos, pero en cuanto a lo que nosotros podemos recomendar como impacto de medicina basada en evidencias, no hay mucha. Entonces, estaremos igualmente en algo experimental y que ya a base del consumo podremos eh, ir viendo cuáles son sus efectos y su trascendencia, al igual que muchos otros medicamentos. Pero de momento yo no lo recomiendo. En fin, estamos maniatados porque en cuanto al farmacológico no nicotínico, que es el que más ayuda a los pacientes, el bupropión está desabastecido y la todacitán no tenemos resultados fuertes. Entonces, el Sintabac o bupropión es un antidepresivo que generalmente lo usamos para tratamientos psiquiátricos, en trastornos de depresión menor, mayor, en fin. Es importante recabar en los pacientes, en los antecedentes de estos pacientes porque de acuerdo a esto se puede ajustar el manejo terapéutico. Iniciamos con una dosis de 150 miligramos entre la primera y segunda semana y de acuerdo a esto, me olvidé mencionarles algo importante que es el día D, y estaba al principio de la diapositiva. El día D es algo que acordamos entre el paciente y el médico y se define prácticamente como el día en el cual el paciente ha decidido abandonar el tabaco. Entonces, a partir de esta fecha, el paciente tiene que dejar de fumar y previo a esto, obviamente, tiene que bajar la dosis, tiene que usar tratamiento sustitutivo con nicotina si lo amerita, en fin. Pero a partir del día D, el paciente ha abandonado el tabaco porque el consumo conjunto de estos medicamentos junto con el tabaco favorece reacciones adversas. ¿Ya? Entonces, iniciamos con 150 miligramos entre la primera y la segunda semana, que no hay ningún problema si en la primera semana el paciente ya ha dejado de fumar, podríamos seguir con el siguiente paso, que es aumentar a 2 comprimidos al día a 300 miligramos y que podría ir igualmente desde la primera hasta la segunda semana. Ahora, esto está contraindicado, esta pauta de aumentar la dosis está contraindicada a los pacientes añosos, pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, porque como tienen una disminución del clarance del medicamento, favorece efectos adversos. Y lo que se recomienda es que esté separado con mínimo 8 horas entre las dosis. La duración de 7 a 9 semanas. Pacientes en los cuales no se ha conseguido ningún efecto en las primeras 7 semanas de tratamiento, no hay por qué seguir continuando. Retiramos e interrumpimos el tratamiento. Y en el caso de tener un antecedente de depresión, se podría hacer un máximo de tratamiento de 3 meses para valorar la respuesta hasta 6 meses, porque en estos pacientes generalmente lo que sucede es que el trastorno depresivo puede favorecer recaídas y se ve como es un factor de confusión para ver el resultado del medicamento en cuanto a la deshabitación tabáquica. Entonces, en estos pacientes se podría se podría pautar esquema más largo, que puede ser hasta 6 meses. Serían como las excepciones. La citicina o como se comercializa el Todacitán, que es una caja muy práctica, vienen 100 comprimidos,
para un mes y bueno, hasta el momento que yo di esta presentación clínica, que fue hace no menos de un mes, no estaba financiado, estaba con un precio del valor al público de 200 euros y bueno, de momento creo que lleva una semana dentro de los medicamentos de financiación. En fin, con este medicamento que tenemos, un régimen estricto en cuanto a las dosis terapéuticas y aquí sí se hace hincapié con estos pacientes porque el día de no puede pasar de esto. Si pasa de esto, el paciente tiene muchos efectos adversos, tantos que lo van a obligar a interrumpir el tratamiento sin que el médico lo paute. Muchos efectos adversos que de momento lo que se ha demostrado es efectos tipo gastrointestinales. Algo que me recuerdo es que los efectos adversos del bupropión son insomnio y cefaleas. Entonces, en estos pacientes que tienen dificultad para conciliar el sueño, si ya vamos a aumentar la dosis de los comprimidos, tiene que ser mucho antes de la hora del sueño para evitar esto del insomnio. Y bueno, retomando lo de la citicina, en el primer a tercer día va a tomar un comprimido cada 2 horas, una dosis de 6 comprimidos al día. En el tercer día el paciente deja de fumar porque si no va a tener náuseas, vómitos, diarrea, mucho efecto adverso gastrointestinal. Del cuarto al 12.º día va a tomar un comprimido cada 2 a 5 horas, que es una dosis de 5 comprimidos al día. El día 13 al 16 cada 3 horas, el 17 al 20 cada 5 horas un comprimido, el 21 al 25 cada 12 a 24 horas. Finalmente con eso concluye el esquema terapéutico. Pero bueno, como les mencioné, este medicamento yo de momento no tengo experiencia clínica, obviamente soy una médico del primer año de la residencia, pero estoy viendo en muchas consultas los pacientes se ven intrigados por su consumo, pero lamentablemente no hay mucha experiencia en cuanto a sustento científico. E inclusive cuando tú lo buscas en el iDoctus y quieres ver si hay riesgo de interacciones con otras patologías como paciente nefrópata o paciente hepatópata, te dice, te especifica que no hay sustento clínico para poder garantizar que no vayan a haber efectos adversos en estos grupos de pacientes. Entonces, nada, es el que de momento tenemos, pero yo no lo recomiendo. Ok, como les dije, yo estoy en la comunidad de Castilla y León y de momento para financiar medicamentos no existe un cuestionario, que esto también los intriga a los pacientes, no existe un cuestionario en los cuales el inspector dice, bueno, tiene que cumplir con estos requerimientos para que se incluya dentro de un beneficiario para recibir estos medicamentos. Eso prácticamente no existe porque no es un medicamento que tiene que el inspector avalarlo. Al momento, que es lo que yo cuento de información, lo que se hace es registrar en las guías asistenciales cuál ha sido el proceso, porque sí, para financiarlo, para que sea no te lo terminen cobrando a ti, obviamente tienes que sustentarlo. ¿Y cómo lo sustentamos? Lo sustentamos con una guía asistencial de los fumadores, en la parte donde dice fumador o fumadora, y registramos. Pero no es que si no cumple esto, no lo va a acreditar el Estado, no. Tenemos que llenar esta guía porque sustentamos el por qué le estamos dando este medicamento al paciente y más nada, el paciente se compromete a dejar de fumar, pero no significa que tenga que cumplir algún requerimiento. Como escuché en una colega que le habían dicho que tenía una compañera sanitaria que le habían dicho que tenía que tener diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad para poder ser beneficiaria. Pues de momento eso no es verdad. Ok. Criterio de inclusión que sea fumadora. Investigar los antecedentes. Prácticamente lo que hay que llenar en esta guía asistencial es esto, lo más relevante. Lo que les dije del índice de paquete año, el IPA, la edad de inicio del tabaco, hay que registrarla.
el número de cigarrillos al día, perdón, aquí y el IPA acá abajo. Eh, Finalmente registramos el grado de dependencia física, los intentos, si ha dejado de fumar, en este caso que tengo registrado esta paciente Toñi, le vamos a llamar. Esta paciente sí que lo había intentado previamente y este era un nuevo intento. El último intento se registra la fecha y el hábito tabáquico en el caso de existir en su entorno, que en este caso era el marido, un exfumador, pero con el cual compartía muchas de las veces estos momentos. También se necesita registrar el peso, la talla, calcular un IMC, que esto es automático, la presión, las presiones hay que registrarlas. ¿Y qué más tenemos? ¿Cuáles son las actuaciones que hemos realizado? Bueno, el grado de tabaquismo, registrarlo por el IPA, el riesgo cardiovascular, los que están señalados son los más relevantes. La hemoglobina, hemoglobina basal, no hemoglobina glicosilada, hemoglobina basal, la glucosa, el colesterol y la espirometría. Y pues bueno, ustedes pueden ver que aquí lo he tachado porque no es relevante, registrar la coximetría, que es el registro del monóxido de carbono. En el caso de esta paciente hicimos una espirometría porque ella venía ya presentando unos cuadros de bronquitis previamente, pero en sí no es un criterio sine qua non que hay que realizar. Y bueno, el plan terapéutico con el cual se ha ejecutado esta paciente, hay que identificar la fase por la cual está. Déjenme ver, está en este caso en fase de preparación, pero que bueno, como les había dicho, es algo meramente académico, lo de los tiempos que engloba. Si obviamente hemos dado el consejo, si hemos realizado la intervención, una intervención breve o intensiva, la fecha que hemos acordado, el día D, para dejar de fumar y el tratamiento que hemos realizado. En esta paciente en ese momento sí había disponibilidad en las farmacias y se inició con bupropión. Y bueno, finalmente la adherencia terapéutica con la cual está la paciente. Ok, valoración del SAM. Hay que siempre hacer seguimiento en la medida de lo posible el día previo a dejar de fumar, a los 4 días de dejar de fumar, a la semana y media, a las 3 semanas o 4 semanas, a los 2 meses, en fin, hasta que el paciente sea considerado un exfumador. ¿Por qué? Porque en estas consultas el objetivo que van a tener, aparte de la adherencia terapéutica, el correcto manejo del tratamiento farmacológico, los ajustes de dosis en el caso de que sea del bupropión y poder identificar precozmente el síndrome de abstinencia nicotínico, porque, como les mencioné, es una de las principales causas de recaídas. ¿En qué consiste? Consiste en un síndrome con múltiples signos y síntomas que aparecen generalmente entre las 6 a 12 horas tras la interrupción del consumo de nicotina y su pico máximo de clínica florida es entre el primer y el tercer día. Entonces, entre esos días es importante pautar una consulta con el paciente. Generalmente son síntomas que lo que necesitan es medidas no farmacológicas. Confusión, cefalea, tos, opresión torácica, síntomas de ansiedad, estreñimiento y muchas de las veces la tos suele ser porque como nosotros bien sabemos que el tabaco hace una capa alrededor de las vías aéreas, las secreciones mucosas retoman su valor normal de producción, entonces aumenta y el paciente esto le genera mucha molestia. Entonces, consejos. Eh, Consejos muy prácticos, que se relaje, que realice actividades que le impidan que su memoria le haga recordar el deseo de fumar, tomar abundantes líquidos para que esta producción de moco se vea contrarrestada, la ansiedad, pedir apoyo con tu entorno, que no fumen cerca tuyo para que te eviten ese deseo excitante de fumar, ni tampoco en el caso de que si tiene alteraciones del sueño, evitar sustancias excitantes como el café, el té, las colas,
¿Qué más? El aumento del apetito, que sí, muchos pacientes a veces se quejan de que sí, que comen más. Entonces, controlar la cantidad y la calidad de los alimentos. Una de las cosas que mi tutora siempre recomendaba era evitar tener cosas que te recuerden el fumar. Por ejemplo, el cenicero, tenerlo limpio, luego no tenerlo, evitar tener ceniceros en la sala. ¿Qué más? Tener fruta en tu refrigerador ya pelada, ya picada, para que si tienes ese mono que decía ella, si tienes ese deseo, recomendar al paciente de que haga esto para que lo supla. ¿Qué más? Y obviamente comida saludable. Criterios de derivación a una unidad especializada de tabaquismo, fumadores en fase de preparación, que además tienen uno de estos criterios. Previos intentos serios y fallidos, enfermedades graves concomitantes y generalmente son pacientes con EPOC descompensados que desean dejar de fumar. Estos tienen otros esquemas de tratamiento, otros esquemas de abordaje que no se incluyen dentro de estos, entonces que he mencionado, estos son un criterio de derivación. Enfermedades psiquiátricas, ya sean controladas o no, antecedentes de drogodependencia, embarazadas o en periodo de latencia y finalmente adolescentes con alta dependencia y consumo, que no tienen criterio de inclusión para el abordaje terapéutico que he mencionado. Y bueno, finalmente me despido con este pensamiento de Sir George Young. Si no lo dije bien, me corrigen. La solución del problema del tabaquismo no se encontrará en los laboratorios de investigación ni en los quirófanos de los hospitales, sino en los parlamentos de las naciones democráticas, que prácticamente el consumo, el dejar de fumar no depende de nosotros, sino de decisiones democráticas, pero que nosotros estamos como parte del sistema sanitario en disposición siempre de ayudar a los pacientes. Y estas son las referencias bibliográficas. Voy a ver si subo esta presentación en una de las páginas para compartir slides. Y bueno, si lo subo, se las dejo ahí en mi descripción del video. Que tengan un lindo día. Estaré subiendo más contenido de mis presentaciones que vaya realizando y que espero sean de agrado. Cualquier inquietud me la dejan abajo en las preguntas de los comentarios. Si tienen algo que aportar, estaremos aquí comunicándonos. Y bueno, es un placer haber hecho esto con ustedes.